Buenos días. ¿Me escuchan? Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, en esta mañana venimos delante de ti agradecidos porque nos has dado un día más de vida, porque tenemos el privilegio de congregarnos como hermanos en Cristo, porque hemos tenido el privilegio de adorar a aquel niño que nos fue dado, aquel Salvador que vino a pagar el precio de cada uno de nuestros pecados. Gracias porque aquel justo murió por los injustos y Él es hoy nuestro ejemplo. Padre, hoy te imploramos que seas tú obrando en nuestras vidas. Padre, así como Pablo dice que sufría dolores de parto por sus hermanos hasta que Cristo sea formado en ellos. Que de la misma manera en nuestras vidas Cristo sea formado en nosotros, que nos lleves a tener ese crecimiento espiritual, ese crecimiento que da Dios, dice tu palabra. Te rogamos tu dirección, que seas tu palabra guiándonos, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos tu verdad, que tengamos esa disposición para preparar nuestro corazón, para recibir tu palabra, Padre, para obedecerla y para enseñarla también a otros, Padre, porque sabemos que es tu propósito. Guíanos a hacerlo con temor y temblor, sabiendo que es tu palabra, que tú nos has llamado con un propósito para que te sirvamos. Y gracias por tu preciosa palabra, porque sabemos que en ella tenemos vida eterna, que en ella tenemos la completa paz, el gozo de estar delante de ti. Te rogamos tu dirección en el nombre de mi Señor. Amén. Habíamos venido evaluando acerca de Filipenses. Recordemos que esta carta fue escrita desde prisión. No estaba en las mejores condiciones, pero es una carta con que debemos tener darle mucha importancia para evaluar lo que Dios hizo a través de su iglesia. En Corintios dice que coloca a la iglesia de Filipos como ejemplo. Dice que todas las iglesias de Macedonia eran los que le sustentaban, pero aquí en Filipos dice que aún a Tesalónica los de Filipos enviaban ofrendas para él. Entonces miren el tipo de iglesia y cómo coloca Pablo como ejemplo la iglesia de Filipos. Es una iglesia que caminó conforme a la voluntad de Dios. Hacemos bien en estar atentos cómo lo hicieron y de la manera que lo hicieron. Recordemos que el enfoque principal de Filipenses es la unidad de la iglesia local. Es necesario que trabajemos en unidad. En la escritura vemos que Dios es un Dios de orden. Dios dejó un orden establecido en la iglesia local. Dejó al Padre como la cabeza de todo, a Cristo como la cabeza de la iglesia, y también ha establecido un orden dentro de la iglesia local. Veíamos en la forma que Pablo no trabajaba solo. Siempre era Pablo y Timoteo, Pablo y Tito. Vemos cómo Pablo se deleitaba en involucrar a otros, en no trabajar solo, sino que él trabajaba junto con un equipo. Y ese es el título de la prédica que le he dado en esta mañana: trabajo en equipo. Está finalizando el año y hemos podido ver la gracia de Dios un año más en nuestras vidas. A pesar de tantas circunstancias que han pasado este año, podemos decir que Dios es bueno, que la mano de Dios ha estado obrando en cada una de nuestras vidas. De una u otra manera, gloria al Señor por todas las circunstancias. Porque aunque muchas cosas las hacemos mal, todas las cosas nos ayudan para bien, y gloria a Dios por ello. Vamos a evaluar hoy en el versículo 1 y 2 en cuanto a la estructura de la iglesia. La estructura es como el esqueleto, es el orden que Dios le da a la iglesia. Mire que en el versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, que es la cabeza de todo. Después, ¿quién sigue? El Señor Jesucristo, que es la cabeza
de la iglesia, versículo 1. Nos deja tres grupos de personas. Nos deja a los obispos, nos deja a los diáconos y nos deja a los santos. Pregunto, ¿quién falta ahí? ¿Hay alguno de nosotros que no esté incluido dentro de este grupo? ¿O estamos absolutamente todos? Padre, Hijo, y todos somos parte de la iglesia local. No hay absolutamente nadie que esté fuera de ahí. Es bien interesante, ¿no? Padre, Hijo y su iglesia. ¿Quién falta? ¿Hace falta alguien o ya estamos todos? Ya compramos el último Ferrari, lo tenemos parqueado listo para caminar. Es un carro de alta gama, el mejor carro del mercado. Pero ¿qué hace falta para que ese carro funcione? ¿Qué pasa si así sea el carro más lujoso, el que tenga la tecnología de punta, la tecnología más avanzada, pero si no tiene gasolina, ¿qué pasa con ese carro? Tendríamos que llamar el carro de Luis 15. Luis manejando y 15 empujando. Y es el último carro. Es el carro más fino. El carro 0 kilómetros. Pero le hace falta la gasolina. Y definitivamente, gloria a Dios por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que mueve nuestras vidas. Es el que guía a su iglesia. Es el que nos enseña su palabra. Es el que nos recuerda, el que nos mostrará aún las cosas que habrán de venir. El que nos recuerda todo lo que Cristo hizo. Dice la palabra de Dios que es el Espíritu Santo. ¿Aún qué hemos de orar como conviene? ¿Quién sabe? Nadie. ¿Pero quién sí sabe? El Espíritu Santo. Por eso el mandato del Señor es que no andemos en la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la gasolina. El Espíritu Santo es el aceite. ¿Qué ocurre con un motor si no tiene aceite? ¿Prende? Sí, prende mientras se raya, pero no durará más de 5 minutos en que pegue un totazo y murió. El Espíritu Santo es el fundamento de nuestras vidas. Pero bien interesante ver el orden. Entonces tenemos Padre, tenemos Hijo, tenemos los ancianos, los diáconos y los demás santos. ¿Esto quiere decir que el Señor llamó a algunos a calentar silla? ¿O todos somos llamados al servicio del Señor? Absolutamente Dios a cada uno de nosotros nos llama con un propósito. Pregunto, ¿eso quiere decir que hay alguien más importante que otros dentro de la iglesia local? ¿O todos en el grupo tenemos las mismas bendiciones? ¿Fuimos rescatados de la misma manera? ¿O fue que le fue dado más a alguien que a otro? Todos somos redimidos con la misma sangre. El Señor Jesucristo murió por cada uno de nuestros pecados y por ende todos somos necesitados de la gracia de Dios. Dentro de la organización de la iglesia local todos somos siervos, llama la Escritura. Por eso dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús que están en Filipos. Me gustaría que mi hermano nos colocara en la pantalla. Nosotros no vamos a ir allá, nosotros nos quedamos aquí en Filipenses. Vamos a ver Hechos 20-28. Vamos a evaluar primero en cuanto a los ancianos de la iglesia local. Esta es la palabra en el original, episcopos. ¿Han escuchado hablar de episcopos? Lo que la iglesia tradicional llama como los obispos. Los laicos, los sacerdotes, los episcopos. Esta es una palabra compuesta en el idioma original. La palabra epi significa por encima de, sobre. Y la palabra scopos significa, tiene la idea de un guardameta, del portero. ¿A quién le gusta tapar? Su hermano Jonathan le encanta tapar y lo hace muy bien. Tiene la idea de un guardameta, aquel que tapa, aquel que está para evitar que, y realmente ese es el propósito del anciano, cuidar, evitar que el enemigo entre, que todos como iglesia estemos caminando conforme a la voluntad del Señor.
y pensaba, ¿cómo el orden de que Dios establece en la iglesia local genera unidad? ¿Será que sí nos ayuda a la unidad? ¿Será que el orden de la iglesia local nos ayuda a trabajar en equipo? Mire la sabiduría que Dios establece en la iglesia local. Pero alguien dirá, ¿pero por qué varones? ¿Por qué no mujeres? Mire que Dios lo establece y Dios da las razones. Dios lo explica. Claro, no tenemos el tiempo para ello. Pero gloria a Dios porque como en todo tiene que haber un orden. ¿Qué pasa en un hogar que no hay cabeza? Donde todos son cabeza. Donde cada quien hace lo que bien le parece. Ese era el tiempo de los reyes. Dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y cómo andaba el pueblo? Andaba haciendo lo que bien le parecía. Andaba totalmente depravado. Pero Dios es un Dios de orden. Dios establece en el hogar a Cristo como cabeza del hogar, al varón como cabeza de la casa y también de su esposa. Y los hijos tienen que estar sujetos. Mire que Dios deja el orden establecido. Cuando nosotros quebrantamos ese orden, claro, indudablemente todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Lo que cambia es la responsabilidad que cada uno tenemos delante del Señor. El llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Qué tal si todos fuéramos llamados a servir de ancianos? ¿Qué tal si fuéramos todos llamados a servir de tiempo completo en una iglesia local? No todos fuimos llamados con ese propósito. Hay unos que el Señor colocó una carga especial y unos dones especiales en esa persona. Claro, cambia la responsabilidad delante de Dios. Eso sí. Pero en cuanto a importancia, todos somos. Aún dice la Escritura que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que todos nosotros tenemos. Y oró, ¿y qué pasó? Fue escuchado por Dios. Entonces, vamos a Hechos 20:28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién coloca al anciano dentro de la iglesia local? ¿El hombre o el Espíritu Santo? Dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces diríamos, bueno, y entonces, ¿cómo sabemos quién es el anciano? ¿Cómo se hace para establecer un anciano en la iglesia local? Pues para ello nos sirven los requisitos del anciano de la iglesia local. El Señor deja unos requisitos establecidos allá en 1 Timoteo y en Tito, que se deben evaluar. Y podemos nosotros como iglesia evaluar si realmente nuestros ancianos son respaldados por el Espíritu Santo de Dios. Y vemos que sus vidas son respaldadas por el Señor. Y también vemos que sus obras son respaldadas por lo que el Señor está haciendo en medio de su iglesia. Entonces, de esa manera uno puede evaluar si realmente el anciano es una persona conforme a la voluntad de Dios. Claro, eso no significa que sea perfecto. Pero Dios deja unos parámetros establecidos que nosotros podemos ver claramente. ¿Qué tal si el anciano andara murmurando de unos de otros? ¿Qué tal si el anciano lo viéramos borracho, peleando? ¿Qué diríamos de ese tipo de anciano? ¿Es conforme a la voluntad de Dios? Entonces mire que el Señor establece, pero es el Espíritu Santo quien ha puesto a ellos. ¿Y para qué los colocó? Para apacentar, para cuidar la iglesia del Señor. Dice, porque si alguno no puede gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia del Señor? Al anciano fue mandado a que gobernara su casa. Pero en cuanto a la iglesia del Señor, ¿qué tiene que hacer con ella? Cuidarla, protegerla. Dice, la cual él ganó por su propia sangre. Eso es una responsabilidad bien tremenda. Porque la sangre de Cristo fue derramada por toda su iglesia. Y por ende, todos somos parte de la iglesia y Cristo es parte de nosotros. Cristo es el fundamento de nuestras vidas. Hermano, regáleme Hebreos 13:17. Nosotros seguimos en Filipenses. Hebreos 13:17 dice,
obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué debemos hacer nosotros, según este versículo? Obedecer y sujetarme. ¿Eso quiere decir que el anciano puede hacer lo que quiera? Lo que quiera siempre esté bajo los parámetros. Si el anciano se aparta de la palabra de Dios, tengo toda la autoridad, la responsabilidad y el mandato del Señor para decirle, hermano, venga, sentémonos, evaluemos. ¿Qué dice la Escritura? Pero si el anciano está actuando conforme a la palabra de Dios, significa que yo debo ¿qué? Sujetarme y obedecer, porque ellos velan, ahí la razón, ¿por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pensaba en el privilegio que tenemos de ser parte de una iglesia local, donde se predica la sana palabra. Mira, hermanos, muchas veces uno no valora lo que tiene hasta que llega a una ciudad y no lo tiene. Y no tiene la oportunidad de congregarse, no tiene la oportunidad de edificarse, de compartir ese amor precioso que el Señor establece para su iglesia local. Es de valorar lo que Dios hace por medio de su iglesia. Gloria al Señor, porque los ancianos Dios los dejó para nuestra bendición. Los ancianos Dios los dejó para nuestra edificación. Dígame aún, en la disciplina ¿eso genera unidad? Miren, en la disciplina yo estoy caminando en el camino de Dios. Tomé una decisión que va en contra de la palabra de Dios y me aparto del camino que Dios estableció. La disciplina lo que hace es devolverme al camino donde no me debía apartar. Eso genera unidad. Claro, si está el semáforo en rojo y yo no me paso el semáforo, ¿voy a tener miedo si un policía está al lado mío? Absolutamente nada, porque el semáforo fue puesto para mi beneficio. Pero ¿qué pasa si yo me paso el semáforo en rojo y me coge el policía y me hace un comparendo y me cobra un salario mínimo mensual? ¿Qué es lo que vale el comparendo por semáforo en rojo? Nos da mal genio, comenzamos a criticar, a murmurar del gobierno, pero ¿quién fue el culpable? El culpable fue el semáforo, porque estaba ahí. Si no hubiera estado el semáforo, yo hubiera pasado y no hubiera pasado nada. Mire que Dios establece el orden. Ahora, si yo lo quebranto y no me sujeto, pues Dios, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Va a permitir que yo haga lo que mejor me parezca? Pues si soy su hijo, la palabra de Dios dice que Él me va a disciplinar, que me va a azotar, que me va a regresar al camino de donde no me debí apartar. Y el Señor establece los ancianos. Pero si pensamos en una empresa, ¿quién sería el mayor en la empresa? ¿Al gerente dónde lo pondríamos? ¿A la parte de arriba o a la parte de abajo? El gerente siempre va a la parte de arriba. ¿Al anciano dónde lo pondríamos? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? ¿Arriba? Vamos a Mateo. Mateo 20, 26 al 28. Vamos por un momento a Mateo. Seguimos hablando en cuanto a los ancianos de la iglesia local. Bueno, había una discusión entre los discípulos de quién sería el mayor, quién sería el que iría arriba. Y el Señor contesta: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué va a hacer? Servidor. ¿Eso se cumple? Yo no creo que al hermano le sea muy agradable que le llamen a la 1, 2 de la mañana, como muchas veces lo hemos hecho. Hermano, ayúdeme que tengo circunstancias. Me ocurrió tal cosa, necesito de su ayuda. Y el hermano salir de su casa e ir a servir. Eso es servir. Eso es darse a otros. Eso es estar dispuesto a ponerse en el lugar de mi hermano. Mire que eso es servicio para otros. Pensamos que el anciano es el que está por encima de él, y resulta que en la estructura de la iglesia local es todo lo contrario.
El anciano es el servidor. Ahora, muchos tenemos el anhelo de ser ancianos, obispados de la Escritura. El que tal cosa anhela, buena cosa desea, pero tenga en cuenta que si yo no sirvo, si no estoy dispuesto a darme a los hermanos, si no estoy dispuesto a cuidar, a dar ejemplo con mi propia casa, claro, puede ser que yo tenga el don para enseñar la palabra de Dios, de evangelista, lo que usted quiera, pero si usted no está dispuesto a humillarse, mire, si hay un don que no se ve, es el del servicio. ¿Quién ve el hermano del servicio? Es uno de los dones que menos se reflejan en la iglesia local. Debemos estar dispuestos a servir. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Lo sigue confirmando. Entonces, si quiere ser grande, tiene que ser servidor. Si quiere ser el primero, será siervo. Versículo 28. Aquí está el ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo quiero ser un instrumento en las manos del Señor, pero no estoy dispuesto a hacer ajustes en mi vida. No estoy dispuesto a renunciar. Dice aún la Escritura que tiene que negarse a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su padre, a su madre, a todo lo que posee, aún a su propia vida. Pero no está dispuesto. Así, ¿quién hizo eso por mí? Aquel que me compró con su propia sangre. Aquel Rey de Reyes que adoramos en esta mañana. Aquel que reconocemos, dice la Escritura, que todo está sujeto a él. Principados, potestades, todas las autoridades superiores están sujetos a él. Y pensemos en qué tanto poder tienen los ángeles, los principados y las autoridades superiores. ¿Qué tanto poder comparado con el poder que tenemos nosotros? No somos ni un granito de arena al lado de ellos. Y dice que todo está sujeto a él. Y entonces, ¿por qué yo no me sujeto a él? Porque yo no estoy dispuesto a hacer lo que él hizo. A entregar. ¿Quiero ser un verdadero siervo? ¿Quiero unirme a la obra de Dios? Esos son los parámetros que Dios nos deja y nos establece. Hablemos ahora un poco de los diáconos. Diáconos. Volvamos a Filipenses. En este contexto, ¿quién viene a ser el obispo? ¿Pablo o Timoteo? Indudablemente Pablo es el anciano. Pero Timoteo, ¿quién viene siendo? Timoteo es el diácono, el siervo. Y finalmente Timoteo, ¿qué terminó siendo? Timoteo terminó siendo anciano, así como Pablo. Miren el orden. Entonces el diácono, el anciano, ¿tuvo algún día que ser? La palabra diácono en el original lo único que cambia es la C por la K. Diácono con K. Pero realmente significa siervo, ministro. Y en su enfoque en el original significa aquel que hace mandados. Es bien interesante, aquel que hace mandados. ¿Quién es el que hace mandados? Pues yo me sentí muy feliz cuando llegó el hermano Francisco a ayudarnos. Porque siempre yo era el de los mandados. Hermano Tito, hágame el favor. Como yo no tenía ninguna profesión, no sabía ni pintar, no sabía absolutamente nada de construcción, pues a mí me tocaba hacer todos los mandados. Pero un día que llegó el hermano Francisco y ya no me dijeron a mí, hermano Francisco. Y yo pues por un lado me sentí bien porque ya no fui el de los mandados. Pero por otro lado me sentí viejo. Porque ya ni para los mandados, porque tampoco tenía ninguna profesión. Ni había aprendido a pintar, ni era maestro, ni era general, absolutamente nada. Pero el diácono es aquel que está dispuesto a obedecer, claro, primeramente al Señor. A los ancianos siempre y cuando los ancianos
anden conforme a la voluntad de Dios, porque el parámetro siempre, ¿quién es? Cristo, el ejemplo, el Señor de nuestras vidas. Es el Señor Jesucristo. La palabra diácono la vemos, bueno, aunque no la vemos por primera vez en Hechos 6, sí nos da claro de que está hablando de diáconos, donde había un problema que donde se atendían las viudas de los griegos, y entonces no alcanzaban los apóstoles, entonces ellos decidieron escoger a 7, dice la escritura que son varones, literalmente dice la escritura, 7 varones, que tenían que tener unas características especiales. ¿De dónde los tomaron? Dentro del mismo pueblo. ¿De dónde salen los diáconos? Pues de los mismos santos, de los redimidos por la sangre de Cristo salen los diáconos. Dice que tenían que ser varones, que tenían que tener características especiales. La primera de ellas era que una persona que fuera de buen testimonio para con los de afuera, pero también con los de adentro, que tenían que ser varones llenos del Espíritu Santo, tener buena gasolina, estar bien agarrados a la palabra de Dios. La palabra lleno del Espíritu Santo significa controlado por el Espíritu Santo. Muchas veces pensamos es como llenar un vaso de agua. No, si la persona está llena del Espíritu Santo, es una persona que es controlada por el Espíritu Santo, que en el mundo era iracundo, pero viene las mismas circunstancias y cómo reacciona. Cuando la ira golpea su puerta, quien abre es el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo cómo contesta? Con paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque realmente eso es lo que hace el Espíritu. Lo mismo que el alcohol hace en la vida del ser humano. ¿Qué hace el alcohol en el hombre? Lo controla. El borracho hace cosas que no haría estando en sano oficio. ¿O cuánto no vimos un borracho que se le olvidaba que era pobre cuando estaba borracho? Que era el más tenido de todos. Pero la demora que lo prendieran y se le acababa el hecho de no gastar. La chichipatera, decimos nosotros. Porque el alcohol comenzaba a orar en su mente. De la misma manera el Espíritu, mire que el alcohol es comparado con el Espíritu Santo en la Escritura. ¿Qué decían de los que fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles 2? Decían que ellos parecían que estaban borrachos, que estaban llenos de mosto, cuando realmente lo que estaban era controlados, guiados por el Espíritu Santo. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 3. Allí nos da los requisitos de los ancianos, pero también nos da requisitos de los diáconos. Capítulo 3, versículo 8. Vamos a ver algunas características de los diáconos. De los ancianos no quise enfatizar mucho porque son muy conocidas y no tenemos el tiempo para evaluar todos los requisitos que el Señor le da a los ancianos, pero son muchísimo más conocidas. Pero los diáconos también son bien importantes. Dice, los diáconos asimismo, o sea, está diciendo, así como aquí del capítulo 3, del 1 al 7, ya nos dio todos los requisitos de los ancianos, de los obispos. Ahí donde dice el versículo 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra, desea, pero, y muestra todos los requisitos del anciano de la iglesia local. Pero en el versículo 8 dice, los diáconos, así mismo. Entonces, así como los requisitos del anciano, para el diácono también son, y para todos son los requisitos del anciano, ¿o será que son solamente para ellos? ¿O es para toda la iglesia? ¿Es necesario que todo creyente sea irreprensible? ¿Es necesario que todo creyente tenga dominio propio? Claro, indudablemente esos requisitos son para todo creyente. Y entonces dice, los diáconos así mismos deben ser honestos, sin doblez. Entonces, qué bueno cuando podemos confiar
en que una persona es honesta. ¿Sí o no? Es algo agradable poder decir que esa persona es honesta, poder confiar en esa persona, que si se le prestó, que si dio su palabra, la palabra doblez es esa, algo que se dobla. Una hoja de papel usted puede doblarla y echarla al bolsillo, eso tiene doblez. Ahí el enfoque es en cuanto a la palabra del diácono, que el diácono sea un hombre de palabra, que no se doble, que no diga una cosa hoy y mañana cambió de acuerdo a las circunstancias, porque la palabra de Dios no cambia. De pronto muchas veces yo la llevo que cambie porque me conviene, pero la escritura dice que su sí sea, sí, y su no sea, no, nos habla en cuanto a la palabra, que el diácono debe ser sin doblez, no solamente honesto, sino un hombre de palabra. Continuamos, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarde el misterio de fe con limpia conciencia. La limpia conciencia es en cuanto al hombre o en cuanto a Dios. Mi limpia conciencia debe estar limpia ¿para quién? Pues también para el hombre, pero especialmente ante Dios, porque Dios sí conoce mi conciencia. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Dios sabe el propósito por el cual estoy acá. Dios sabe la motivación por el cual vine a adorar a mi Señor. Dios sabe si esta semana realmente en mi corazón, en mi vida, yo fui un adorador en espíritu y en verdad. Y entonces vengo a la iglesia, allá juntos todos como iglesia local, a adorar a mi Señor. Pero si yo no he adorado en mi intimidad a mi Señor, no le he tenido a Él como mi Señor y vengo a adorarle como iglesia, ¿qué tipo de ofrenda le estoy dando al Señor? ¿Será algo parecido a lo que dice el Señor en el Antiguo Testamento al profeta Isaías? Dice que estoy cansado de vuestros sacrificios, de vuestras ofrendas, que no traigan más esas cosas porque ¿para qué? Mire que la fiesta de la Pascua, allí cuando comenzó, Dios estableció la fiesta de la Pascua en Éxodo, dice que era la Pascua de Jehová, pero los evangelios dice que era la Pascua de los judíos, porque se había convertido en una religiosidad, en una costumbre, donde simplemente lo hacían porque así debía hacerse. Pero realmente la adoración debe ser ¿qué? Con la razón, con mi mente, comprendiendo lo que estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo. Entonces, versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Si son irreprensibles, versículo 2 en cuanto a los ancianos. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible es que no tengan de dónde echarle mano. Que sea una persona completamente limpia. Que su testimonio sea muy buen testimonio, tanto para los de afuera como para los. Entonces eso no significa que no peque. Porque así como el Espíritu Santo mora en mí, en Romanos 7 también dice que el pecado mora en mí. La verdadera madurez espiritual es no que yo no llegue a pecar, sino que pronto arregle las cosas con Dios. Del anciano se dice en alguna parte que sea aprobado. Mire que del anciano no se dice que sea aprobado, en absolutamente nada. Pero el diácono sí dice que es necesario que sea probado. Claro, porque si ya fue probado como diácono, entonces ya llega al obispado a ser anciano y ya ha venido con una trayectoria, ya se conoce el testimonio de esa persona. Ya es una persona, no que la iglesia lo reconoce como anciano y a partir de ese momento comienza a ser anciano, sino una persona que el Espíritu Santo ya le tiene trabajando como anciano y lo único que hace la iglesia es reconocer lo que el Espíritu Santo ya ha hecho con anterioridad. Entonces no es que el anciano es establecido por la iglesia, no, el anciano es establecido por el Espíritu Santo y lo pone en una trayectoria trabajando como anciano. Claro, llega el día donde la iglesia lo reconoce, no porque va a comenzar sino porque ha venido ejerciendo esa labor que Dios ha colocado en este varón de Dios. Entonces tiene que ser irreprensible, tiene que ser probado. Mire que muchas veces somos prestos para hablar de que ese anciano no cumple con los requisitos.
Y quede en cuanto a todos nosotros. ¿Cuántas veces no hemos escuchado palabras como esa? Pero la escritura queda en cuanto a los diáconos. Aquellos que debemos estar dispuestos a ser mandados, a servir, a decir, aquí estoy, como Pablo. ¿Qué fue lo que dijo Pablo cuando se le llamó? Primero, ¿quién eres? En esas dos preguntas demandó su vida Pablo, en conocer al Señor y en la segunda pregunta en obedecerle. ¿Qué quieres que yo haga? Le pregunta el Señor. Qué bueno que esa es la actitud de mi corazón. Señor, ¿qué quieres que yo haga en este año nuevo? ¿Cuál realmente es el propósito tuyo para mi vida? Yo quiero servirte. Claro, en el momento que yo oro, que yo le digo a Dios de todo corazón, quiero servirte, Dios dice, ah, listo, ¿usted quiere servirme? Pero es necesario hacer ajustes. Es necesario ser disciplinado. Es necesario que el Espíritu Santo haga la obra en mí, me prepare. Porque si no estoy dispuesto a renunciar, si no estoy dispuesto a estudiar las Escrituras, si no estoy dispuesto a obedecerlas, ¿el Señor me va a usar? Tiene que haber una disposición de corazón. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Está hablando de las mujeres del diácono. ¿Cuántas mujeres puede tener el diácono? Del anciano dice que una sola mujer. Pero aquí dice las mujeres. Mire que muchos de los hermanos que estaban dormidos se despertaron. Aquí habla de las mujeres del diácono. Las mujeres estaban despiertas, pero me abrieron los ojos diciendo qué tipo de doctrina es esa. Indudablemente ahí no habla de las mujeres del diácono, por la sencilla razón de que el 12 va a hablar de la mujer del diácono. Ahí habla de las mujeres que asimismo sirven al Señor. Así como los hombres son diáconos servidores, las mujeres también son llamadas a servir. Indudablemente que son llamadas a servir. Miren, para no ir muy lejos, ¿quién fue el que enseñó sus primeros pasos, la palabra de Dios a Timoteo? Su padre era griego, no era dentro del pueblo de Dios, no era judío. Su madre y su abuelita, Loida. Ellas fueron las que obraron en la vida de Timoteo, los que comenzaron a dar sus primeros pasos. Mire que la mujer ejerce un papel fundamental en la vida de sus hijos. Claro, no significa que nosotros no tengamos responsabilidad, también. Pero recordemos que ¿quién es la que está mayor tiempo con el hijo? ¿La esposa o el esposo? La mujer tiene una función fundamental. Aún en la misma iglesia local, la escritura dice que las ancianas, que las mujeres mayores, enseñen a sus hijas a obedecer a sus maridos. Aún aquí en Filipenses, cuando hubo este problema con Eodia y Síntique, dice la escritura que había una diferencia, no nos dice cuál, pero dice que ellas trabajaron arduamente en la predicación del evangelio, así como con Pablo. Mire que las mujeres son involucradas en el ministerio, claro, no en el ministerio público. La escritura en Romanos capítulo 16:1 habla de Febe, la diaconisa, pero es que la palabra diaconisa es la misma palabra para servicio, para ministro, no como cargo, pero sí están llamadas a servir. Indudablemente que las mujeres están llamadas a enseñarse unas a otras, porque Dios lo ha establecido así, y a un servicio especial. Versículo 12, los diáconos sean maridos, ¿de cuántas? Ahí sí la hermana Angélica descansa, está tranquila. Maridos de una sola mujer. Igual que el anciano. Marido de una sola mujer. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Eso es bien interesante. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Muchas veces yo no estoy gobernando ni mis propios hijos ni mi casa, pero me siento con autoridad de reclamar la vida del anciano. Y la escritura es muy clara en este aspecto. ¿Quién debe tomar las decisiones en casa? ¿Quién debe gobernar? Nosotros, los que estamos sirviendo al Señor. Todo esto es para nosotros, no para los ancianos. Los ancianos ya tienen sus requisitos, pero aquellos que estamos ahí sirviendo en un ministerio, todos estos requisitos son para nosotros. Debemos gobernar bien a nuestros hijos
¿Y nuestra casa? Dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces hay un grado honroso y mucha confianza en la fe, pero bien interesante todos los requisitos que el Señor le da al diácono, al servidor, al que quiere servir. ¿Quiere servir? De la misma manera yo debo evaluar las escrituras en lo que Dios demanda de mí. Eso no quiere decir que eso es para desanimarme, al contrario. Si yo soy una persona que soy guiada por el Espíritu Santo, el Señor me va a llevar a hacer la obra. Y eso exactamente es lo que nos lleva el versículo 2 de Filipenses. Ya nos ha mostrado en el versículo 1 la estructura de la iglesia local, los ancianos, los diáconos, todos los santos, el Padre, cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo, sujeto al Padre, y el Espíritu Santo obrando en medio de su iglesia. Ahora nos va a mostrar en la fuerza que podemos trabajar, en quién podemos hacerlo. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. En Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Gloria a Dios porque en Él, en el Señor Jesucristo, tenemos paz. Me gustaría que nos mostrara Romanos 8:6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Claro, parece difícil todos estos requisitos, parece imposible. Si yo lo voy a hacer en mi carne, nunca voy a llegar. Pero si yo lo voy a hacer en el Espíritu, el Señor Jesucristo dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si lo hago en el Espíritu, estoy diciéndole, Señor, eres tú el que hace la obra. Nosotros simplemente somos instrumentos vacíos. Entre más yo disponga mi vida, entre más me niegue a mí mismo, a todos mis deseos, mis derechos, y disponga mi corazón para que el Señor obre, el Señor entonces va a utilizarme. Pero ocuparme del Espíritu es vida y paz. Entonces mi enfoque debe ser ese, ocuparme en las cosas del Espíritu Santo, ocuparme en las cosas de Dios, involucrarme en la iglesia local, involucrarme en la asistencia. ¿Cómo puede una persona ser utilizada si ni siquiera asiste? Y el primer requisito que da la Escritura es que sea fiel. Dice, lo que hago de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean también idóneos para, pero tiene que ser fiel. Y luego sí estar dispuesto a enseñar a otros, pero el ocuparse del Espíritu es lo que nos trae la paz. Entonces dice gracia y paz, ¿de quién? De Dios nuestro Padre. Y la gracia pues es el fundamento. Definitivamente sin gracia podemos ver lo que Pablo decía en 1 Corintios 15. Primera Corintios 15, versículo 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Cómo se consideraba Pablo? ¿Grande o pequeño? Eso significa Pablo, pequeño, pequeño en humildad. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Él pensaba que estaba ahí porque era digno, porque tenía credenciales, que no soy digno. ¿Cuál de nosotros es digno? Ninguno de nosotros. Dice, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy. ¿Quién es el que obra en mi vida? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque si hoy estamos en pie, es por la gracia de Dios. Porque hemos reconocido que Él es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Entonces, indudablemente, la gracia de Dios es el fundamento de nuestras vidas. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué tanto había trabajado Pablo? Más que todos los apóstoles. Pero ¿a quién reconoce él que estaba detrás, tras bambalinas? ¿Quién es el que estaba orando?
El verdadero siervo reconoce que simplemente estamos para hacer la voluntad del Padre. Pero claro, indudablemente si estoy andando en la carne, ¿puedo servir al Señor? De pronto puedo hacerlo en mis fuerzas, pero ¿eso traerá fruto? El verdadero fruto viene de obedecer los mandatos de Dios. Mire que hemos mirado la estructura de la iglesia local. ¿En qué fuerzas lo hacemos? Y gloria a Dios porque Él nos capacita. El Señor nos lleva a que podamos hacer su obra con diligencia. Dice la Escritura, maldito el hombre que hiciere la obra de Dios indolentemente, que no le duela, que simplemente la haga por hacerla. Porque debe haber un dolor en mi corazón. Debe haber una disposición para decirle, Señor, la gracia viene de tu mano. Es por tu gracia que te podemos servir. Y es un gran privilegio que podamos ser siervos de Dios. Y gloria a Dios por el Dios de orden que tenemos. ¿Dios es un Dios de orden? Gloria a mi Señor porque lo deja completamente establecido. Los requisitos, lo que debemos hacer unos a otros, la responsabilidad, porque todos debemos un día presentarnos ante el tribunal de Cristo. Padre, en esta mañana damos gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú eres bueno en gran manera. Gracias, Padre misericordioso, porque hemos podido ver tu mano y reconocer, Padre misericordioso, que como Pablo no somos dignos de ser llamados tus hijos. Padre, pero gracias porque hoy estamos en tu preciosa gracia, que es mi Señor Jesucristo. Gracias porque esa gracia es la que me salva. Gracias porque esa gracia es la que me lleva a renunciar a aquellas cosas que van en contra de tu voluntad. Gracias, Padre, porque tu preciosa gracia es la que me enseña, me guía cómo debo llevar, cómo guiar mi vida y la de mi familia en esta tierra. Enséñanos a esperar, a depender, reconociendo, Padre, que todo viene de tu mano. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te clamamos, Padre Santo, que en lo que resta del día seas tú obrando, guiándonos. Guíenos, Padre misericordioso, a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente vividores engañándonos a nosotros mismos. Pedimos tu dirección ahora en el compartir en nuestras familias, Padre, que todo lo que hagamos de palabra, de hecho, sea para la gloria tuya. Padre, te clamamos por la reunión de la noche, que haya disposición de nuestros corazones para invitar, para apoyar, Padre, sabiendo que somos parte de tu iglesia. Te clamamos que tú uses el instrumento que tú traes en esta tarde, que se estuvo obrando en su corazón, para que no sean palabras de hombres, sino que sea tu palabra expuesta. Padre, clamamos por la salvación de almas de aquellas personas que van a escuchar tu precioso evangelio. Te clamamos porque seas tú guiándonos y obrando en nuestras vidas conforme a tu voluntad. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén.